Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. En esta ocasión, quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, te doy la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para que puedas manejar el día a día de tus problemas de salud y que estés orientado sobre lo que tienes que hacer o para solucionarlos rápidamente o para evitar que se complique. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es de urgencias y emergencias en otorrinolaringología. ¿Cuáles son las situaciones y las condiciones en las que se debe procurar asistencia médica inmediata o en lo que por el contrario puede esperar hasta ser atendido en la consulta? A la vuelta de esta pausa comercial, seguimos en De Salud y otras cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida.
Cisalril. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Amigos, seguimos en De Salud y otras cosas y como te decía en el segmento anterior, vamos a hablar en esta ocasión sobre lo que son las urgencias y las emergencias en otorrinolaringología. Es muy frecuente que ante la aparición de cualquier síntoma, algunas personas tengan la tendencia de querer atenderlo inmediatamente. Esa es una tendencia correcta, pero hay que ser prudentes y razonables sobre la velocidad con la que tiene que ser atendido este síntoma, porque si nos desesperamos, las consecuencias y los costos pueden también ser muchísimo mayores. Hay que distinguir entre lo que es una urgencia y una emergencia, porque son cosas diferentes, aunque muchas veces entendemos que la sala es el espacio, que lo que es una emergencia es el espacio físico en donde se brinda la atención. En medicina tenemos un concepto diferenciado de lo que es una urgencia y una emergencia. Nos referimos a urgencia como una en salud, como una situación de salud que se presenta y que necesita atención rápida, pero no inmediata. De lo contrario, la emergencia es una situación que pone en peligro la vida del paciente y que necesita atención rápida regularmente antes de las primeras 3 horas. Fíjese entonces que una urgencia, aunque necesita atención rápida, puede esperar, mientras que una emergencia debe ser atendida lo más rápido posible. Hemos traído algunos ejemplos de situaciones y vamos a conversar sobre cada uno de ellos en las que se puede considerar una urgencia o una emergencia. Por ejemplo, una urgencia, un cuerpo extraño en la nariz. ¿Por qué es una urgencia? Porque este cuerpo extraño en la nariz, ya sea de tipo animado o inanimado, es decir, un insecto que es poco frecuente, o un objeto plástico, un juguete, una habichuela, una piedra, cosas que los niños se entran en la nariz, debe ser atendido de urgencia, es decir, que debe ser atendido antes de las primeras 6 horas, porque este cuerpo extraño puede inhalarse. Es decir, por ejemplo, si es un cuerpo extraño plástico, en el momento en el que el niño comienza a llorar, este cuerpo extraño, las lágrimas lubrican la nariz y este cuerpo extraño puede desplazarse y caer hasta la garganta y que el paciente puede inclusive respirárselo, lo que se llama broncoaspiración, lo cual le puede producir una obstrucción de la vía respiratoria baja, una obstrucción de un bronquio e inclusive luego puede producirle una neumonía por aspiración. Es decir, que en estos casos, en los cuerpos extraños que se introducen en la nariz, constituyen una urgencia que debe ser atendida preferiblemente, necesariamente en el mismo día y preferiblemente antes de las primeras 3 horas.
Otro tipo de urgencias son los cuerpos extraños en el oído. El cuerpo extraño en el oído, dependiendo de su naturaleza, es algo que puede esperar inclusive hasta varios días para ser atendido. Depende de la naturaleza del cuerpo extraño y depende también de si se ha intentado extraerlo o no. ¿Cuáles son los diferentes ejemplos de cuerpo extraño en el oído que podemos tener? Podemos tener cuerpos extraños animados, es decir, insectos, y los más frecuentes son cucarachas y mariposas. La gente siempre pregunta que si se le entró una garrapata, que mi niño tiene un perro que tiene mucha garrapata y por lo tanto yo pienso que fue que la encontré caminando en la cama y que si se le ha entrado en el oído. Y esto genera mucho pánico, pero sinceramente en el tiempo que yo tengo de ejercicio, en estos 20 años, yo nunca he visto en un paciente mío que haya acudido a la clínica que tenga una garrapata. Es decir, que ese es algo de lo que tienen que poner en última lista. Ahora, sí es frecuente que se introduzcan cucarachas, especialmente de las que llamamos curianitas, son cucarachas pequeñas, también mariposas, también se han visto hormigas. Cuando son insectos y están vivos, es necesario atender a este paciente rápidamente porque el nivel de malestar es bastante alto. Este paciente no va a tener una complicación de su vida. El insecto no se va a meter al cerebro como piensan algunas personas. Pero el nivel de sufrimiento que produce un insecto moviéndose dentro del oído, arañando el tímpano y posiblemente las paredes del conducto auditivo, que son bastante sensibles, amerita que sea atendido rápidamente. Y para esto los médicos de emergencia lo que van a hacer es, primero, matar el insecto, ya sea con agua oxigenada o con alcohol. Hay algunos insectos que son mucho más resistentes. No les recomendamos que ustedes en su casa se echen cosas en el oído, sino que esperen a que lo haga el médico habiendo visto el conducto auditivo y sabiendo qué es lo que sucede. Claro, si ustedes piensan que van a tardar mucho para poder llegar al primer centro de atención, entonces pueden utilizar preferiblemente agua oxigenada, que es bastante efectiva en ahogar los insectos, de tal modo que ya cuando llegue a la emergencia ya no tenga ese malestar y que se pueda proceder a la extracción bajo visión directa con un microscopio. No deje que nadie le hurgue el oído con un pincho, con un palito, porque lo que puede hacer es lastimarse e infectarse. Pero hay otros cuerpos extraños del oído que pueden esperar más tranquilamente. Un niño que se le entra un grano de arroz, que se entra un pedazo de masilla o la punta de un lápiz o un pedazo de papel. Estos cuerpos extraños en el oído se pueden esperar perfectamente hasta que venga la consulta. Y en ese caso el médico lo va a extraer bajo las mejores condiciones y sin ningún tipo de prisa. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué tiene que esperar a la consulta si se puede atender el fin de semana? Los fines de semana no hay médicos especialistas en las salas de urgencias, en las salas de emergencias. Por lo tanto, si se fuera a necesitar que un médico especialista lo vea, ese médico especialista tendrá que desplazarse hasta el centro solamente para ver a ese paciente, lo cual, aparte de las molestias que genera en un caso que no lo amerita, también le genera costos, porque lógicamente que entonces los costos de esa atención médica van a ser muchísimo mayores que si el paciente se espera tranquilamente a ir a la consulta. Existen otro tipo de cuerpos extraños del oído, pero como las bolitas plásticas, que son las más frecuentes, estas bolitas que tienen las pistolitas o las bolitas que se usan para el pelo, son los que los niños, las piedras también, son de las cosas que los niños más se entran en el oído. Pero aún, repito de nuevo, si no se intenta extraerlas, hay personas que intentan extraerlas con un pincho o van a una emergencia y aparece un médico muy habilidoso que intenta extraerlas con una pinza. Si no se intenta extraerlas, es más fácil sacarlas en el consultorio de otorrinolaringología. En la mayor parte de los casos, inclusive sin necesidad de anestesiar al niño. ¿Por qué? Porque cuando se intenta extraerla y el resultado es infructuoso, se lastiman las paredes del oído e inmediatamente comienza un proceso inflamatorio. Comienza a salir sangre que va a obstaculizar la visión, comienzan a salir secreciones que van a obstaculizar la visión del cuerpo extraño, pero que también van a hacer que sea mucho más doloroso el proceso de extracción, en este caso secundario, porque ya se intentó una primera vez. Una vez tuve un padre, y esta historia me gusta hacerla para que la gente no invente, este padre que pensó que podía resolver el problema pegándole un palito plástico a la bolita plástica que su niño tenía en el oído. Piensen que a lo mejor suena como una gran idea, pero él no controla hacia dónde se va el pegamento. Entonces, ¿qué hizo él? Él tomó un palito plástico, le puso
coquí a la bolita y trató de pegar el palito de la bolita para luego alarla y con eso lograr la extracción. Las cosas no son tan sencillas. Ese coquí se regó alrededor de la bolita plástica, se pegó de las paredes del oído y la bolita se adhirió a las paredes del oído de una manera impresionante, con lo cual este niño tuvo que ser llevado a cirugía para poder extraerlo. Entonces, aunque parezcan muy lógicas y aunque parezcan muy buenas ideas, no inventen con este tipo de cosas, porque además el conducto del oído también tiene una forma curveada en la que se necesita saber en dónde aplicar presión para poder hacer la extracción, produciendo el mínimo daño posible. Pero volvemos al tema, que me descarrié un poco. Estamos hablando del tema de urgencias. En estos casos, estos pacientes con este tipo de cuerpos extraños pueden esperar al día siguiente, 2 días pueden esperar sin que haya ningún tipo de problema. En el caso de los cuerpos extraños en la nariz, no deben esperar, les decía, porque el paciente se los puede aspirar, se los puede respirar. Pero en algunos casos, estos cuerpos extraños, cuando son cuerpos extraños porosos, comienzan a absorber líquido de la nariz, es decir, comienzan a absorber del mismo moco que uno tiene normalmente, y esto comienza a infectarse y toma mucho mal olor. De hecho, es la forma como se detectan la presencia de cuerpos extraños, a veces no porque se ve el cuerpo extraño, ni porque se sabe que el paciente o el niño se introdujo el cuerpo extraño, sino porque por el olor fétido, nauseabundo que produce, se detecta que existe un cuerpo extraño. Otra urgencia que necesita atención rápida, aunque no sea que ponga en peligro la vida del paciente, son los traumatismos de la nariz. Parecería sencillo decir, bueno, pero nada, un golpe en la nariz, espera que se le baje la inflamación, pero ¿qué sucede con el golpe en la nariz? El golpe en la nariz puede producir un hematoma del tabique. Cuando se produce un hematoma, es decir, una colección de sangre en un espacio, en un tejido cualquiera, esa sangre en ese lugar puede infectarse y producirse entonces lo que se llama un absceso. El absceso es una colección de pus, de tejido infectado. El cartílago de la nariz es un cartílago que es muy frágil y se alimenta, se nutre a través de una capa que le cubre que se llama pericondrio. Cuando el paciente se da un golpe en la nariz y se le produce un hematoma, este pericondrio se despega del cartílago, se produce un espacio entre el cartílago y el pericondrio y por lo tanto al cartílago ya no le está llegando alimentación a través de la sangre y por lo tanto comienza a morirse y se produce una necrosis, una muerte del tejido. Cuando se produce una necrosis, entonces sobreviene una infección. Y si se produce un absceso de la nariz, esto puede llegar a complicarse de tal modo que se puede desfigurar la nariz y se puede producir una infección que se llama trombosis del seno cavernoso, en la que el paciente tiene una complicación infecciosa que puede inclusive dar al traste con su vida. Es decir, que fíjense cómo un golpe en la nariz puede llegar a tener la importancia hasta para costarle la vida al paciente o para complicarse de mala manera. Entonces, por lo tanto, este tipo de casos debemos atenderlos por lo menos antes de las 3 horas de sucedido. En el traumatismo del paladar es algo que sucede cuando los niños, sobre todo, tratan de correr con algo en la boca. Hemos tenido casos de pacientes que se ponen un palo en la boca por cualquier cosa que inventan los muchachos, pero entonces en ese momento tienen un tropezón o tienen un golpe y entonces se produce un traumatismo de la región alta, es decir, del paladar, del cielo de la boca, como llamamos comúnmente. En estos casos se va a producir un desgarramiento del tejido de la boca o de las encías que va a producir un sangramiento y que va a producir dolor. En estos casos estamos hablando de una urgencia porque es algo que deberíamos ver pronto para procurar que no se forme ningún hematoma o que no se forme ninguna inflamación dentro de la boca, que al mismo tiempo que es para comer, también es para respirar. Hay que recordar que la vía respiratoria comienza en la boca, pero también comienza en la nariz. Por lo tanto, cualquier inflamación que se produzca en la boca podría producirle dificultad respiratoria. Este es un caso que sería una urgencia, mas no así una emergencia. En los casos en que hay traumatismo de la faringe, estamos hablando de la garganta. ¿Cuándo se puede producir un traumatismo de la faringe? Cuando el paciente intenta introducirse algo en la boca o en la garganta más grande. Diga que se está tragando algo, vamos a decir, por ejemplo, una prótesis dentaria que esté mal ajustada y que el paciente se la trague. En ese caso se lastiman las paredes de la garganta y esto amerita que el paciente sea atendido, porque si estas paredes se hinchan podrían producir una dificultad al paso del aire, una dificultad respiratoria que puede ser peligrosa.
Vamos a hacer una pausa comercial para que sigamos hablando de este tema tan interesante de las urgencias y las emergencias. Y sobre todo, ¿qué puede usted hacer para evitar que este tipo de situaciones se compliquen? No se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general de este programa, te queremos agradecer tu sintonía. Estamos hablando en esta ocasión sobre las urgencias y las emergencias y cómo distinguimos una de otra para distinguir en qué medida se necesita atender el caso más o menos rápidamente. Decíamos que las urgencias son las situaciones que ameritan una atención rápida
por lo general antes de las 3 horas y que no ponen en peligro la vida del paciente. Mientras que las emergencias son situaciones que ameritan atención inmediata y que pueden poner en riesgo la vida del paciente o complicar una situación de una manera que se ponga en peligro la vida del paciente por una enfermedad preexistente. Tomando esto en cuenta, hemos mencionado una serie de situaciones que se dan que pueden constituirse en urgencias, más no así en emergencias. Una urgencia, por ejemplo, una hemorragia nasal. La hemorragia nasal común y corriente, que se produce cuando la sangre sale de la nariz, es lo que se llama epistaxis. En la mayoría de los casos se puede resolver sin necesidad de correr. El paciente lo primero que tiene que hacer ante la presencia de un sangrado por la nariz es colocarse un algodón en la nariz, si puede, mojado de agua oxigenada, y aplicar presión sobre la zona. Eso que nos han enseñado siempre de poner la cabeza para arriba para evitar el sangrado, realmente no evita el sangrado, sencillamente lo que hace es que desvía hacia donde se vaya. Si usted está sangrando por la nariz y mantiene la vista hacia el frente, la sangre va a salir por adelante y va a caer. Pero si usted sube la cabeza, esa sangre se va a caer a la garganta. Entonces ahí viene un problema, porque le puede producir tos. Y si le produce tos, puede producirse lo que se llama broncoaspiración, que es que el paciente se respira esa sangre que estaba saliendo por la nariz, con lo cual entonces se puede producir una bronconeumonía por aspiración e inclusive puede dar al traste con la vida del paciente más adelante. Por eso entonces se recomienda que si hay un sangrado por la nariz, que el paciente mantenga la vista hacia el frente e inclusive inclinada un poquito hacia adelante, de tal modo que el suelo de la nariz se incline un poquito hacia adelante y que cualquier sangrado pueda escurrir hacia la parte de adelante de la nariz. Porque dejemos de ver la sangre no significa que no estamos sangrando. Piénselo lógicamente. Usted le dice, sube la cabeza, dejaste de ver la sangre, pero ¿significa eso que dejó de salir? Ahora, una cosa que el paciente sí debe hacer es estar erguido. No se recomienda que un paciente que está sangrando se acueste, porque cuando uno se acuesta, la presión arterial en el cuerpo entero se equilibra, con lo cual también se equilibra la presión arterial en la cabeza, el flujo de sangre es mayor hacia la cabeza y puede en ese modo incentivar un poquito el sangrado. Tampoco se recomienda que baje la cabeza hacia abajo porque claro que también le va a subir la presión y va a sangrar. Entonces quedarse sentado o recostado con la vista hacia el frente, con la cabeza un poquito inclinada hacia adelante, de tal modo que si hay cualquier sangrado que pueda salir y que podamos ver que se está produciendo. Esa es la primera medida. La siguiente es la de colocarse o un algodón o un papel sanitario o un Kleenex o algo así y aplicar presión. La base de la atención inmediata de cualquier sangrado es aplicar presión. Si el sangrado es un sangrado superficial en cualquier otra parte del cuerpo, lo primero que usted hace si está sangrando es parar la sangre y la sangre se para aplicando presión. Luego ya se verá si le vamos a aplicar cualquier sustancia, si le vamos a aplicar algodón, servilleta, papel, tela, lo que usted quiera. Pero de momento lo primero es parar el sangrado. Entonces en los casos de sangrados por la nariz, en el caso de los niños principalmente, es una urgencia, mas no así una emergencia. Sin embargo, hay otro caso de sangrado por la nariz que sí constituye una emergencia y son los sangrados de los adultos y sobre todo de los adultos mayores. ¿Por qué? Los sangrados de la nariz se producen principalmente en la zona de más adelante del tabique nasal, que se llama zona de Kieselbach. Es una zona en donde la sangre que sube a la cabeza hacia el cerebro a través de la arteria carótida interna se junta con la sangre que sube a la cara a través de la arteria carótida externa. Es decir, una arteria que sube al cerebro y una que sube a la cara lanzan ramas que al llegar a la nariz se entrecruzan y forman un ramal, un entramado de vasos sanguíneos muy superficiales. Eso se llama plexo de Kieselbach. Este plexo está al alcance del dedo. Por lo tanto, cuando las personas se introducen el dedo o cualquier cosa para limpiarse la nariz, se pueden lastimar este plexo y producirse entonces un sangrado, que en la mayoría de los casos es leve. Sin embargo, más atrás de la nariz, vamos a tratar de medirlo en distancia, como a esa distancia para atrás existe otro plexo que es de mucho mayor diámetro, que normalmente no se rompe porque uno se introduzca el dedo ni nada de esto, sino que se rompe principalmente en los pacientes que sufren de hipertensión arterial, que tienen una crisis hipertensiva, o en los pacientes que tienen arteriosclerosis, en donde las arterias y las venas son más duras, tienen menos elasticidad y se pueden romper con más facilidad. Como estos vasos sanguíneos tienen un diámetro mucho mayor,
Cuando se produce un sangrado de esta zona, también por lo inaccesible que es mucho más difícil controlarlo. Y en pocos minutos se puede producir una descompensación del paciente, que el paciente sangre tanto que se le produzca un mareo, que se le produzca un desfallecimiento. Por esto este tipo de casos constituyen una emergencia que ameritan atención urgente. ¿Qué van a hacer los médicos inicialmente? Porque lógicamente en la mayor parte de los casos el especialista no va a estar ahí y no va a llegar, y mucho menos como está el tráfico de esta ciudad, no va a poder llegar antes de 30 o 50 minutos, una hora. Es que se hace un taponamiento con una sustancia que se introduce en la nariz que logra poner la presión en el sitio del sangrado y en cierto modo, en la mayor parte de las veces completamente, pero en la mayor parte de las veces completamente lo controla, pero en otros casos lo disminuye hasta que se pueda tener atención especializada. Este tipo de casos hay que llevarlos a quirófano y mediante visión endoscópica encontrar el sitio del sangrado para entonces realizar ya sea o un taponamiento o una cauterización o una ligadura de la arteria que pueda estar sangrando. Entonces, en estos casos, el sangrado por la nariz es una urgencia, el sangrado por la nariz en los casos de adultos y ancianos y personas mayores y en personas que están tomando medicamentos anticoagulantes, como por ejemplo los pacientes que tienen condiciones cardíacas, en estos casos es una emergencia que hay que atender, procurar atención rápidamente. Otra cosa que es una urgencia, más no así una emergencia, el dolor de oído. El dolor de oído es uno de los dolores más intensos que puede sentir el ser humano, pero aún así este dolor de oído no pone en peligro su vida. Por lo tanto, no tiene usted que salir corriendo con la ropa que tiene puesta y olvidarse de que tiene que coger el carnet del seguro, de que tiene que llevar dinero para comprar los medicamentos, de que tiene que pagar un transporte. No tiene que alocarse y salir corriendo. Este tipo de situaciones puede usted prepararse tranquilamente, vestirse, ponerse su ropa, coger su carnet, buscar algún tipo de acompañante que le lleve, llegar a la emergencia y entonces esperar que le atiendan. En estos casos, lo que van a hacer en la emergencia es ponerle un calmante para el dolor. El tratamiento para curar la causa de ese dolor no se lo van a poner en la emergencia en la mayor parte de los casos, sino que usted tendrá que ir a la consulta de un médico especialista para mirar más profundamente de dónde proviene y qué es lo que se puede hacer, porque en muchos casos estos tipos de dolores no provienen exactamente del oído, sino de estructuras que están alrededor y ameritan estudios más sofisticados y en algunos casos también ameritan cirugía, como es la cirugía de miringotomía, en la que el paciente se le acumula moco a presión dentro del tímpano. Este tímpano se abomba y la presión que hace el tímpano al abombarse produce un dolor bastante intenso. Pero estos casos muchas veces necesitan cirugía que el médico de emergencia no está en capacidad de sugerirles. Entonces recuerden, dolor de oído, urgencia, más no así emergencia. El dolor de garganta, que también es un dolor bastante intenso, tampoco es una emergencia para salir corriendo. Sí amerita que se le atienda, pero esto lo puede manejar cualquier médico general, cualquier médico especialista, especialmente los emergenciólogos que se están cada vez más haciendo cargo de nuestras emergencias. Estos dolores de garganta pueden ser por una cosa tan sencilla como un virus gripal que en estos días ha atacado tanto, pero también puede ser debido a infecciones de las amígdalas que son muy frecuentes. Hay personas que sufren de infecciones de amígdalas de una manera recurrente y que cuando sufren de infecciones de amígdalas más de 4 veces al año necesitan, o mejor dicho, se benefician de operarse. Corrijo el necesitan porque estos pacientes también pueden vivir sin operarse, no se van a morir si no se operan. Pero si usted calcula el número de veces que le dan el año y lo multiplica por el número de días que dura cada vez, se va a dar cuenta que si usted tiene más de 4 episodios al año, que le duran 4 días cada uno, esos son por lo menos 16 días de enfermedad cada año, que si lo multiplica por 3 o 4 años, son 2 meses enfermos solamente por esta causa. Mientras que si se opera, serían solamente 10 días de enfermedad. Por lo tanto, el balance es, para los pacientes que tienen muchas infecciones, es positivo. Pero no tiene que ir a emergencias por esto, debe ir a la consulta médica. El dolor de la nariz no es muy frecuente. No es frecuente que la nariz duela, no tendría por qué doler.
Pero cuando duele normalmente se debe a un traumatismo de la nariz. Y en estos casos entonces es una urgencia porque hay que mirar esta nariz para asegurar de que no tengan un hematoma. Pero si se detecta que existe un hematoma, entonces se convierte en una emergencia porque ese hematoma hay que drenarlo para evitar que se forme un absceso y que se pueda deformar la nariz o que el paciente se pueda complicar de una manera que inclusive puede poner en peligro su vida. Hemos mencionado una lista de urgencias, se las repito nuevamente: un cuerpo extraño en la nariz, un cuerpo extraño en el oído, un traumatismo de la nariz, un traumatismo en el paladar, un traumatismo en la garganta o una hemorragia nasal en el caso de los niños, una hemorragia, bueno, la hemorragia por el oído no la mencioné, pero se las voy a mencionar ahora. Este tipo de situaciones ameritan ir a la sala de urgencias, le van a atender, pero no tiene que ser atendido inmediatamente por el especialista, pueden esperar. En el caso es lo mismo que sucede con la hemorragia óptica, un sangrado por el oído normalmente no sangra, y si se produce un sangrado por el oído, normalmente será por un traumatismo, ya sea porque el paciente se introdujo algo dentro del oído, o porque en el contexto de una gripe se le ha formado al paciente lo que llamamos una otitis media, que es el acúmulo de líquido dentro del oído medio, el cual hace que el tímpano se abombe y esa presión hace que en un momento el tímpano reviente. Cuando eso sucede, entonces se produce salida de sangre que normalmente no es muy abundante. Vamos a seguir hablando de las urgencias y las emergencias a la vuelta de esta pausa comercial y continuamos aquí en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente.
el sueño trepa día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas y estamos hablando en esta ocasión, quien les habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, de lo que son las urgencias y las emergencias. Hemos mencionado hasta ahora una lista de urgencias, de situaciones que ameritan ir a la sala, como se le llama en República Dominicana, a la sala de emergencias para ser atendido, pero que no tiene que ser inmediatamente y que además son situaciones que no ponen en peligro la vida del paciente. Los cuerpos extraños en la nariz, los cuerpos extraños en el oído, los traumatismos de la nariz, los traumatismos en el paladar, en la faringe, las hemorragias nasales en el caso de los niños y de personas sin complicaciones, y hablamos también de la hemorragia por el oído. Es muy impresionante ver salir sangre del oído, pero en la mayor parte de los casos no hay que correr con esto, excepto cuando se trata de una hemorragia que ha sido fruto de un traumatismo por un accidente o de un traumatismo craneal. Cuando hay un traumatismo craneal, la cabeza, piensen en la cabeza como si fuera un coco, tiene más o menos la misma consistencia. Cuando la cabeza recibe un golpe que tiene la fuerza suficiente para romper el hueso temporal, ese golpe también lastima los órganos que están dentro de la cabeza. Entonces la cabeza se deforma y al deformarse el hueso temporal, que es uno de los huesos más duros del cuerpo, no aguanta esa deformidad y se fractura por los puntos más débiles. Piensen que el golpe que fractura un hueso temporal puede destruir un cerebro fácilmente, así que se pueden producir otro tipo de lesiones que son más importantes que la del hueso temporal y por esto es que este paciente necesita atención de emergencia para poder ser atendido. Ahora, cuando la hemorragia no se relaciona con un trauma, la hemorragia del oído, entonces ya es algo que puede esperar más fácilmente a una consulta médica. No que lo va a dejar para la semana próxima, pero atenderse tan pronto, lo más pronto posible. Si es sábado, puede esperar tranquilamente hasta un lunes sin que le pase nada. Hablábamos del dolor de garganta, hablábamos del dolor de la nariz, que son situaciones de urgencia que ameritan ser atendidos, sobre todo por el nivel de sufrimiento que tiene el paciente, más que por las complicaciones que podría tener. Sí hay una llamada de atención que yo quisiera hacer con el tema del dolor de garganta. Y se refiere a los pacientes que tienen varios días con dolor de garganta o los pacientes que al observarse y revisarse la garganta observan que hay una disminución del espacio respiratorio o los pacientes que ya no tienen que observarlo sino que sienten una dificultad respiratoria o los pacientes que sienten una alteración de su voz y tienen lo que nosotros le llamamos voz de ocupación, que es como se altera la voz cuando una persona habla como si tuviera una papa dentro de la boca, porque en estos casos lo que sucede es que se puede producir un absceso, es decir, un acúmulo de pus por fuera de la amígdala, entre la amígdala y el tejido del paladar, que puede alcanzar un gran tamaño, que puede diseminarse y que puede llegar a producir obstrucción respiratoria. O, en algunos casos que no llega a producir obstrucción respiratoria, puede diseminar la infección a través del cuello y producirse una complicación. En este tipo de casos, si usted tiene un dolor de garganta,
intenso en un paciente que sufre de amigdalitis, en el que usted observa que haciendo lo que usted hace siempre no se ha mejorado rápidamente, no lo deje para después, vaya al médico, pero no tiene que correr a la emergencia, puede ir a una consulta. Pero vamos a mencionar ahora unas cuantas emergencias que ponen en peligro la vida del paciente. Afortunadamente en otorrinolaringología no son muy frecuentes ni son muchas las emergencias verdaderas que ameritan una atención en la primera hora, pero cuando hay pueden ser potencialmente fatales. La primera de ellas es la laringitis subglótica o croup. Es un tipo de tos que le da a los niños en la que se inflama la parte de la tráquea que está inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. Hay que pensar que la vía respiratoria de los niños es una vía respiratoria muy estrechita y que cualquier cambio en el diámetro del tubo respiratorio produce un gran cambio en la cantidad de aire que puede pasar. El paciente que tiene croup es el paciente que tiene una tos perruna, como decimos, una tos fuerte, seca. Se produce irritación de la vía respiratoria y las paredes de la vía respiratoria se hinchan, se llenan de líquido y se hinchan. Y si eso sucede y se cierra por completo, el paciente no podría respirar. Entonces, en ese tipo de casos, podría estar indicada hacer una traqueostomía, es decir, hacer un agujero aquí para poder salvar la obstrucción que está un poquito más arriba y que el paciente pueda respirar. Ese es un tipo de emergencias que tienen que atenderse inmediatamente. La obstrucción laríngea aguda, estamos hablando de algo similar. El croup es una patología específica, es producida por tos y es producida por un virus. Pero hay otro tipo de obstrucción de la laringe que pueden producirse por diferentes cosas, como son un cuerpo extraño. Los niños que juegan con guantes, vamos a decir guantes plásticos. Ustedes saben que les encanta en los centros hospitalarios o el que tiene guantes en su casa, hacer como un dinosaurio, inflan el guante y esa es la cabeza del dinosaurio y esta es la cresta. Los niños se ponen a jugar con esto o se ponen a jugar con vejigas, se meten ese plástico en la boca, lo succionan para hacer una bolita más grande y si ese plástico explota, el fragmento de plástico, de guante plástico, se puede alojar en la entrada de la laringe y producir una obstrucción que puede ser mortal en pocos minutos. Ese ni siquiera le daría tiempo de llegar a un centro médico. Pero si sucede en un centro hospitalario, este tipo de casos necesitan una traqueostomía. Un cuerpo extraño en la vía respiratoria, pacientes adultos mayores que se tragan la caja de dientes, por ejemplo, es una situación frecuente. O pacientes que están comiendo y se tragan un bolo alimenticio demasiado grande, ya sea porque tienen dientes postizos que no le permiten masticar adecuadamente, o ya sea por glotonería o por prisa, que tratan de tragarse la comida sin masticarla adecuadamente. Este bolo alimenticio se puede encallar en la entrada de la vía respiratoria y va a producir asfixia. Entonces, en este tipo de casos se necesita atenderse urgentemente. Esto sí constituye una urgencia. Un cuerpo extraño en la vía digestiva puede en algunos casos ser una emergencia. En la mayor parte de los casos cataloga como una urgencia, pero también depende del tipo de cuerpo extraño. Hay pacientes, por ejemplo, un caso que hemos tenido, pacientes que estaban clavando y tenían clavos en la boca para ir pasándose al siguiente clavo para no tener que bajar a buscarlo. En ese momento les viene un estornudo, pero antes del estornudo viene una inspiración. Y en ese momento se le va, ya sea clavos, hemos visto alfileres, hemos visto muchísimas cosas que la gente se introduce en la boca. En este tipo de presencia de cuerpos extraños de tipo punzante, entonces es una emergencia que debe ser atendida rápidamente porque se puede producir una perforación de la vía respiratoria o de la vía intestinal. Pero también cuando son cuerpos extraños como bolos alimenticios que se quedan encallados, ya no caen en la categoría de emergencia, sino de urgencia, porque este paciente ya puede esperar a que se le haga una endoscopía que no debe pasar de las 6 horas para evitar que el cuerpo extraño, dependiendo del tipo de cuerpo extraño que sea, produzca una laceración de la mucosa, porque al producir presión sobre las estructuras que están alrededor, disminuye la circulación y poco a poco se va lastimando y eso debilita las paredes de la vía digestiva y se puede producir una perforación. Otro tipo de emergencias que ameritan una atención rápida antes de 1 hora, como les decía, es el traumatismo craneal en el que se produce fractura del hueso temporal, en el que se produce salida de sangre por el oído después del trauma.
¿Por qué? Porque una fractura de la base del cráneo es una fractura que se produce a consecuencia de un golpe tan fuerte que el contenido de la cavidad craneal se sacude, se jamaquea. Piensen ustedes lo que sería si ustedes ponen, por ejemplo, un bizcocho dentro de una caja y ustedes toman esa caja, la sacuden bruscamente y luego la destapan. ¿Qué queda del bizcocho? No queda entero. El bizcocho realmente no ha tocado el piso, no ha salido de su caja, pero cuando ustedes abren está destruido. Entonces esa misma situación sucede con los órganos que están dentro del encéfalo, el cerebro principalmente, que se lastiman con este traumatismo, y si el traumatismo es tan fuerte para que pueda romper un hueso, imagínense lo que le puede hacer a un tejido blando como el tejido endocraneal. Un hematoma del tabique de la oreja. Esto amerita atención rápida. Y ustedes dirán, pero es un golpe sencillo. Una cosa que sucede con la oreja es que tenemos cartílago que está cubierto casi inmediatamente por piel. Es decir, no hay un tejido que acolche entre la piel y el cartílago que está debajo. El cartílago, que es como la gente le dice, el duro de la oreja o de la nariz, es muy frágil. Aunque es muy resistente, también es muy frágil. ¿En qué sentido? De que se alimenta de la capa que lo cubre, que se llama pericondrio. Esta capa que lo cubre, a través de esa capa, es por donde le llega la alimentación, la nutrición, a través de vasos capilares. No existen arterias y venas que pasen por adentro del cartílago que le lleven la sangre, sino como quien dice que la sangre le llega a través de la capa que lo cubre. Si se produce un hematoma de la oreja, por un traumatismo principalmente, por una cosa tan sencilla como alarle la oreja a un niño o pellizcarle la oreja, que son jueguitos que a veces se utilizan, que incluso utilizan los adolescentes, de pellizcarse una oreja, si se produce un hematoma, entonces esa capa que cubre el cartílago se despega, y al despegarse, esa zona del cartílago ya no está recibiendo la alimentación que antes recibía de esa capa que se despegó, y ese líquido que está ahí puede llegar entonces a hacerse un quiste que luego va a necesitar una cirugía más grande, y ese líquido entonces puede llegar a infectarse. Si el traumatismo de la oreja se ha producido con algún tipo de laceración, las bacterias inmediatamente comienzan a entrar, y este traumatismo de la oreja entonces se puede convertir en una infección de la oreja que puede dar al traste con la pérdida o con la deformación del pabellón auricular, y con una infección que puede ser más o menos complicada. Entonces, si hay un hematoma de oreja, hay que atenderse con urgencia, más no así con emergencia. Las hemorragias postoperatorias. Es frecuente, relativamente, una hemorragia después de una cirugía de otorrino. La cirugía de otorrino que más frecuentemente se realiza es la adenoidectomía, que es sacar las adenoides, y la cirugía de amígdalas. Son quizás las dos cirugías más frecuentes. Luego están las cirugías de nariz, las rinoplastías o las septorrinoplastías, que también son cirugías que pueden ser potencialmente muy sangrantes. El nivel de sangrado determina que esto sea una emergencia, es decir, que tiene que ser atendido rápidamente para que no se ponga en peligro la vida del paciente. Y eso depende de varias cosas. Una, depende de la edad del paciente. En niños más pequeños, las hemorragias son más importantes porque acuérdense que para ser más pequeño también tiene menos cantidad de sangre en su cuerpo, y por lo tanto tiene menos cantidad de sangre para perder. Por esto es que es tan importante la vigilancia del posoperatorio de los niños operados de cirugía de amígdalas y adenoides. En el caso de los adultos, el nivel de urgencia va a depender de la condición que tenía antes de operarse. Por eso es que se le hacen análisis de sangre para determinar cuántos glóbulos rojos tiene, cuánto nivel de hemoglobina tiene antes de operarse y saber con qué se cuenta. También depende de cuánta sangre haya perdido durante la cirugía. Todas las cirugías sangran, unas más que otras. La cirugía de amígdalas y adenoides es una cirugía sangrante, la cirugía de la nariz también es una cirugía sangrante, y dependiendo del nivel de pérdida que haya tenido, el paciente tiene menos reserva para si se le produce una hemorragia postoperatoria. Entonces, las hemorragias postoperatorias son emergencias que necesitan atención rápida, y por eso es que muchas veces dejamos los pacientes en observación para vigilarlos y tenerlos cerca del centro de atención médica en caso de que se produzca un sangrado en las primeras horas del postoperatorio. La hemorragia nasal del adulto es una emergencia, como les mencioné anteriormente, porque se produce principalmente en los vasos capilares, en los vasos sanguíneos que están en el plexo de Woodruff, se llaman un plexo nasal posterior, que tienen un mayor diámetro y que por lo tanto al tener un mayor diámetro son capaces de sangrar más
en menos tiempo, y también al ser más inaccesibles hacen difícil para el personal de salud poder acceder para controlarlo. Nos hace seña producción de que ya tenemos que terminar. Hemos estado conversando hoy de lo que son urgencias, emergencias en otorrinolaringología, y esperamos que esta información les pueda ayudar para que ustedes puedan aprender a manejar sus problemas de salud en el día a día, de que en caso que se les presente algo puedan estar orientados sobre qué tienen que hacer. Pero siempre mantenga la calma, no se desespere, asista al centro médico que usted crea que cuenta con la especialidad en la que está su problema. En el caso de la otorrinolaringología, la mayoría de los centros médicos de la ciudad tienen especialistas en otorrinolaringología, pero no están presentes físicamente allí. Así que sea paciente, sea precavido, no se desespere y va a encontrar una buena solución a su problema. Esto ha sido todo por hoy en De Salud y Otras Cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, y el doctor César Mella, productor general de este programa. Te damos las gracias por tu sintonía. Hasta la próxima.